El padre Grassi pidió salir en libertad condicional. Fue condenado a 15 años de prisión por violar a un nene y a tantos otros que no se pudo probar. Su condena terminaría en 2028. César Grassi, yo le diría César Grassi, Sí, no padre, ya sí, me parece tal cual. que hablar de él como un padre, como un cura, termina de alguna manera lastimando Igual a no los sé si chicos fue que llevaban adelante. No Sí, sé si fue totalmente expulsado de la iglesia, cosa que sería grave. lo también. habían iniciado en un primer momento, de hecho le habían prohibido que lleve adelante bautismo y todo ese tipo de Sí, cuestiones, sí. incluso en la unidad penitenciaria en donde Sí. él se encontraba detenido. Emma. Sí. Así es, Ana, sí, sí. No, la verdad el dato de si puede o no, la verdad lo desconozco. Lo cierto es que pidió su defensa, pidió la libertad condicional al haber cumplido 2/3 de su condena. Claro. ¿Bajo qué condiciones, Emma? ¿Iría a un domicilio que tiene que fijar? Tiene que fijar domicilio, pero antes tiene que cumplir un montón de ítems, como por ejemplo el comportamiento que tiene en el penal. Comportamiento Está- interno, o sea, haber hecho curso de educación. Él se Haber recibió de hecho abogado, curso. recordamos, se recibió de abogado, tiene 67 años. Eso ya estaría cumpliendo un requisito importante, No, digamos, para obtener el beneficio. Claro, y su conducta dentro del penal. Claro. Recordemos que está en la unidad penal 41 de Campana. Sí. Ahí compartió celda con, por ejemplo, el boxeador Laguena Barrios o el femicida Fernando Farré. Bueno, el pedido fue ante los tribunales de Morón, donde lo condenaron, y la defensa de la querella, digamos, perdón, el abogado del particular damnificado, es decir, del denunciante, todavía no fue notificado de esta medida. Por lo menos, lo que obviamente ya adelantó que va a apelar Sí. Juan Pablo la medida. Gallego, que es un excelente abogado, un excelente penalista, que ha batallado muchísimo, porque además trabaja él intensamente, hay que decirlo, contra las trata de personas, las redes de pedofilias incluso internacionales, Juan Pablo Gallego. Así que ya se opuso a esto. Pero lo cierto es que la ley, Emanuel, lo habilitaría, digamos, a tener el beneficio de la libertad condicional. Igual la pena recién termina en el 2028. Ahora, ¿en qué silencio se mantuvo en todo este tiempo Julio César Grassi, ¿no? Digo, la Fundación Felices los Niños, no sé, creo que no existe más. No, y no tiene, bueno, obviamente sí, perfil bajo, no realizó notas. Y bueno, esperó a que tuviera, la verdad que está en términos de poder pedirlo, pero obviamente Claro. tiene que cumplir un montón de requisitos que aún lo tiene que analizar el tribunal. ¿Y en qué condiciones, qué prohibiciones puede llegar a tener, teniendo en cuenta de que este sujeto abusó sexualmente de menores y de menores completamente vulnerables? Entonces también lo que me pregunto es qué tipo de restricciones van a implementar, qué tipo de requerimientos para que él no tenga contacto, por ejemplo, con menores, no asista a ningún tipo de iglesia religiosa, no se le dé lugar justamente No, en la fijar un religión, en domicilio. ningún tipo de ámbito. Por Digo, eso, porque también claro. hay una peligrosidad latente si es que este sujeto mantiene Claro. algún tipo de contacto con menores de edad. Yo por eso preguntaba, me parece, una cuestión de sentido común, no debería poder dar misa nuevamente, pero no sé en qué quedó en el derecho canónico, digamos, en la iglesia, si fue realmente expulsado, suspendido, sumariado. Y un, Ahora voy a dato, preguntar. y un dato Caray. importante, Sí, tiene dale. 67 años. Sí. En 3 años, va a Arresto cumplir domiciliario. 70, le podría pedir el arresto domiciliario. Exacto, exacto. Recordamos, es el famoso caso Gabriel, por el que fue condenado, se cambió el nombre, desde luego, de la víctima, pero también hubo otro caso, creo que fueron 2 casos, y el abuso es agravado, resultó agravado, digamos, en la condena, en la sentencia, porque en realidad él tenía a su cargo la guarda, la protección del menor, porque también llevaba a cabo la educación, eran chicos en un estado de vulnerabilidad, sin familias, que vivían en la misma fundación con él. Sí, delito de abuso sexual y corrupción de menores. Ahí está. Agravado por su condición de guardador. Sí, Que Tamara. agrego algo que estabas hablando, es no fue excomulgado Grassi de la Iglesia Esa era la Católica, palabra que no me salía, ahí No está. fue expulsado de la iglesia, lo que hicieron, lo único que hicieron es prohibirle llevar adelante las misas correspondientes con los fieles, obviamente, de la religión católica. No, estaba averiguando eso y no. Vos fijate qué grave, porque No. hay una condena Había y no quedado- fue excomulgado por No. la iglesia. Es Bergoglio increíble. tenía que expresarse al respecto, no lo hizo y esto quedó en la nada, En la nada. y lo vamos arrastrando. Esta es la al cuestión día de hoy. corporativa que a veces tiene, con todo respeto, lo digo dejando la fe de lado, ¿no? La fe católica, digo, que tiene a veces la institución.
de la Iglesia Católica. Digo, proteger, encubrir, tirar la basura bajo la alfombra, digo, Sí. y no tomar decisiones realmente contundentes. fondo. No tiene que pertenecer más a la Grey Católica. Sí, a ver, sumas que van creciendo, ¿no? Respecto del abuso sexual, obviamente el Papa se ha expedido al respecto, los ha repudiado, pero me parece que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Más que nada por las víctimas. Hay muchas víctimas de abusos sexuales dentro del culto católico y merecen una respuesta, aunque sea de sus autoridades máximas. Totalmente. O sea que la condena era a 15 años de prisión, Emanuel, y él todavía le falta hasta el 2028 para que la termine. Sí, en realidad... Ahora, ¿cuánto vamos a saber si sale o no en libertad? Lo tiene que decir el Tribunal de Morón. Sí, no hay un plazo para que defina. Obviamente, primero va a tener que dar aviso a la otra parte, donde ya adelantó el abogado, como decíamos recién, Juan Pablo Gallegos, que va a apelar. Eso va a una fiscalía, después se tomará una decisión. Lo cierto es que la condena en un primer momento finalizaba en 2026, pero por un error de cálculo. Sí. Se comenzó a tomar desde 2013, por lo cual los 15 años, por lo cual que fue condenado Grassi, finalizan en octubre del 2028. Sí, tal cual, pues fue la época creo que el del 2x1, hubo un mal cálculo de la escala penal y bueno, por eso ahora se le agregan finalmente 2 años más, 67 años. 3 hechos que termina cometiendo en el año 1996, Exacto. a quien mencionamos como Gabriel, obviamente es un nombre de fantasía, no es el nombre real de la víctima, que en ese momento tenía tan solo 13 años, una doble situación de vulnerabilidad, por un lado menor de edad, por otro lado uno de los nenes que llevaba adelante, digamos, en esta situación. Como asistente de Grassi. sí. No, y un cura mediático también, fue un cura mediático. Muy mediático. Un cura menemista fue. Sí. Un cura menemista que, de hecho, en el programa de Susana Jiménez fue uno de los programas en donde le dicen al aire que iban a detenerlo. Y él se para de la entrevista y se retira rápidamente del lugar tratando de no ser detenido en ese momento. Pero tiene razón Emanuel, tenía un perfil mediático muy alto y a él le gustaba eso, estar en cámaras, en programas. Fue cuántas veces leo al programa de Mirta Legrand también. Era amigo de Mirta, amigo de Susana, y Susana donaba incluso. ¿Te acuerdas la famosa frase, padre, pero qué va a ser un hotel? Le pregunta en un momento, un Sheraton. ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo de ese programa que había hecho como 30 puntos también en su momento y lo de Mirta también. Iba por lo menos 3 veces al año lo de Mirta, no era muy recontra mediático. Tal cual. Iba en ese momento, estaba el programa de Georgina, de Carla, había mucho, la televisión era un momento muy fuerte de programa. El lema de él era el padre que de quienes no tienen padre. Totalmente atándolo con el diario del lunes, absolutamente polémico con todo lo que pasó después. De hecho, estudió también abogacía, estando privado de su libertad, creo que se estaba por recibir, no sé si terminó recibiendo. Se recibió de abogado, sí. Y con Grassi son 120 los acusados por abuso sexual dentro del culto católico. Sí, en 1993 el primer empujón se lo da Domingo Cavallo, llevando adelante una donación en ese momento de $5 millones, que sirven para esta obra que él realizó. Obviamente entiendo que por un lado en ese momento era 5 millones de pesos. Felices los niños. En ese momento era 5 millones de pesos. Sí. Era $5 millones. Era un montón también. $5 millones que era muchísimo dinero. Es más, me acuerdo que en esa época incluso, yo no sé si estuvo protegido o apañado por quien entonces era el obispo de Morón, Monseñor Laguna. Monseñor Laguna en ese momento ya falleció. Una época realmente muy triste y finalmente ahora ya puede salir en libertad condicional entonces el famoso padre Grassi. Gracias, Emanuel, 9:20.